¿Quién me dice aquí qué es renovación? ¿Qué es un entendimiento renovado? A ver, alguien que se levante. ¿Qué es un entendimiento renovado? Alguien, por favor, que lo diga. A ver. Quizás un mejor entendimiento de las cosas, un entendimiento diferente de las cosas. Claro. ¿Quién más? A ver, por esta nave, pero por todas a la vez, porque no, uno solito. ¿Quién más? A ver, por acá, ¿quién me dice que es un entendimiento renovado? A ver, acá. ¿Una qué? Un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad puede habilitar. ¿Una qué? Una visión. Ahí lo tratamos en el cambio de mentalidad. Renovación del entendimiento. La palabra renovación es la repetición nueva de cosas nuevas. Amén. El cambio es entrar. Cambiar de mentalidad es entrar a lo que Dios quiere para mi vida. Pero renovación de la mente es ir avanzando más rápidamente en cosas que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver este texto porque este tema es muy importante. Por favor, continuemos. Mira lo que dice Efesios 1, 16. Ahí le van a pasar desde el tema. ¿O son nuevos? ¿Los que están acá llegaron ahora? Ok. Dice Efesios 1, 16, 18. No cesé de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria en la herencia de sus santos. Pocas palabras, la renovación del entendimiento es para entender el llamado de Dios. Mas el cambio de mentalidad es para conquistar lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Entonces tenemos que renovar ¿qué? Diga la mente, por favor, continuamos. Mire esto, por favor. Continuamos rápido. Hemos tratado en secuencia el tema de la mentalidad, ya que es un tema bastante amplio e interesante. Es muy fundamental descubrir y desarrollar este tema para poder llegar a un mayor entendimiento de los propósitos del Padre. Es por esta razón que trataremos a mayor profundidad lo que es el entendimiento y lo importante que es conocer de este tema. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Toca el que está a tu lado y no se duerma. No se duerma. Amén. Mire lo que dice. Si Dios dice, te haré entender, es porque Dios va a buscar las formas de hacerte ¿qué? Entender. Pero ¿qué quiere hacerte Dios entender? Lo que Él te quiere enseñar. Porque lo que Dios te quiere enseñar está fuera de lo común. Amén. No lo voy a repetir otra vez. Lo que Dios te quiere enseñar está fuera de lo común. Por eso tú no puedes entender lo que tú no has experimentado. Tú entiendes lo que has experimentado en la vida. Pero lo que tú no has experimentado, Dios te lo va a hacer entender. Por eso ve que el Señor le dijo a Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Si yo te he hablado de cosas terrenales y no sabes, ¿qué tal si te hablo de las celestiales? Tú no puedes entender lo que tú no has experimentado. Por eso Dios te quiere abrir la mente. Dios promete en su iniciativa hacernos entender y enseñarnos el camino por donde debemos andar. Ya que si no entendemos, no podremos avanzar, continuar y seguir a la meta del llamamiento de Dios. Muchos creyentes no tienen un entendimiento abierto, renovado, ni desarrollado. Y es por esta razón que el Señor nos dice en su palabra, no seas como el mulo, ni como el caballo, sin entendimiento. Diga, Dios nos dio el entendimiento. Ahora, el entendimiento es la capacidad que nos permite nosotros movernos en un mundo físico. Amén. Pero ese entendimiento es uno y el entendimiento espiritual es otro. Porque la Biblia dice, abriendo los ojos de vuestro entendimiento. ¿Abriendo los ojos de qué?
Los ojos del entendimiento, los ojos del espíritu. Por favor, continuamos. Vamos a avanzar. Salmo 32:9. No seas como el caballo o como el burro, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Es muy importante el entendimiento. ¿Sabía usted que Ana Dios quería darle un hijo? Ana quería un hijo. ¿Cuántos sabían que Ana quería un hijo? Pero ¿por qué Ana quería un hijo? ¿Sabes por qué? Porque Ana tenía una rival que se llamaba Penina, que era la mujer de su marido, que tenía hijos. Entonces Ana tenía lo que su rival le sobraba. Amén. Entonces Ana quería darle hijo a su marido, a Elcana, para demostrarle a Penina que ella también podía tener hijos. Y entró en una rivalidad y estaba triste, estaba deprimida y no comía. ¿Sabes por qué no comía y estaba deprimida? Porque cuando tú no entiendes nada, tú caes en la depresión, en la tristeza, en la sensación de fracaso y de frustración. Pero el día que entendió que Dios le quería dar un hijo para que le sirviera, Ana fue una mujer feliz. El día que entendió que Dios no le había permitido dar hijo, ella lo entregó a Dios. Entonces comió y no lloró más, porque lo único que Ana necesitaba era entender el propósito de Dios. Ana, Dios no le había dado hijos, no porque fuera mala, sino porque Dios estaba esperando que Ana se los ofreciera. Porque los hijos de Eli eran los que estaban en el tabernáculo y hacían las cosas mal. Y Dios quería un cambio, quitar a los perversos y colocar a un hijo fiel. Pero ese hijo fiel que estaba en el vientre de él, pero Ana tenía que darle forma, guianza y dirección. Por eso Dios no se los daba hasta que ella hizo un pacto. El día que tú entiendes, tú actúas bajo responsabilidades. Cuando tú no entiendes, tú no vas a tener responsabilidades. Por eso es muy fundamental entender. Dile que está a tu lado. Tienes que entender, por favor. Amén. El entendimiento. ¿Qué pasó? Te fuiste muy atrás. Ahí está. Ok. El entendimiento es tan importante, ya que el corazón no se puede deleitar en lo que la mente recibe como falso. La mente y el corazón están conectados. Es por esto que el corazón se deleita o se aflige, dependiendo de la capacidad del entendimiento que posee una persona. Muchas personas no tienen esa capacidad, ya que el entendimiento debe ser abierto, alumbrado, renovado y desarrollado. Diga 4 cosas: abierto, alumbrado, desarrollado, amén, y renovado. 4 cosas tiene que tener nuestro entendimiento. Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Por eso ve que el Señor dijo que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, en pedregales y en espinos, pero una cayó en buena tierra. Jesús dijo que el que cayó entre espinos o el que cayó entre pedregales era porque la tierra no estaba en las condiciones óptimas para recibir la semilla. Pero Jesús vino y habló en sentido figurado, diciendo que la buena tierra tiene 2 características. Es el que oye y entiende. Amén. O sea que para yo poder dar fruto, debo oír y entender. Por eso dígale que está a su lado, no se duerma. Porque esa es la primera característica para dar fruto. Amén. Diga, oír. Diga, oír. Diga, entender. Diga, despiértate. Amén. Aquí esto se va a poner bueno. Amén. Se va a poner bueno. La Biblia nos dice que el entendido en la palabra hallará el bien, mostrando la importancia de lo que es un hombre o una mujer de Dios entendido. Muchas personas no son entendidas. Desde un ámbito natural lo pueden ser, pero en el espiritual no entienden nada. ¿Cuántos leen la Biblia aquí y no entienden? Sea sincero, los que leen la Biblia y no entienden. Dios tiene que abrir tu entendimiento. ¿Sabes? Mire, por eso yo les dije que le iba a contar cosas de mi vida. Yo crecí en un hogar disfuncional, sin padre y sin madre. No había llegado sino hasta la primaria. Cuando llegué al Señor, yo entendí el propósito de Dios a través de su palabra.
Lo primero que hice fue estudiar y terminar mi secundaria y comencé a estudiar psicología y después comencé a estudiar teología. Yo soy licenciado en teología. Yo tuve que entender que Dios quería prepararme, pero era un hombre con muchas deficiencias y con muchos miedos. Pero yo sabía que a medida que iba entendiendo, Dios iba haciendo grandes cosas en mi vida personal. Amén. Por eso tú tienes que entender. Y para entender, tienes que abrir tu mente. Yo recuerdo que yo fui a Bogotá, yo vivía en Cartagena, y me fui para un seminario de 10 días. Y yo no entendía lo que decían los predicadores. Y un joven que fue conmigo era más entendido en la palabra. Y él me decía, la visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. Y yo le decía, ¿qué? Y él me decía, la visión es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. Y yo, ¿qué? Y me hizo así, dile a Dios que renueve tu mente. Así me hizo. Pero me empujó así, dile a Dios que eres bruto. Así me dijo que era bruto. Claro, porque yo me quedé un poco triste, pero en la noche me acordé de lo que él me dijo. Y mi oración fue, Señor, renueva mi mente. Yo no entiendo nada. ¿Cuánto les pasa así a ellos? Y Dios me dio una palabra que está en Lucas 24:45 y les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. ¿Sabes quién abre el entendimiento? Dios. ¿Quién abre el entendimiento? Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro con códigos, con principios. ¿Sabía usted eso? Entonces usted no lo puede entender con una mente natural, sino con una mente abierta y renovada, con un entendimiento abierto de Dios. Amén. Por favor, avancemos. ¿Por qué es necesario tener un buen entendimiento espiritual? La locura del Evangelio. Miren esto tan interesante. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. A los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Pero es locura ¿a qué? A los que se... ¿Y por qué es locura para ellos? Porque está hablando de qué? Diga, del entendimiento. Ellos no entienden lo que tú y yo hemos entendido. Diga, hemos entendido que Dios tiene poder para sanar, para hacer grandes cosas, pero ellos no. Ellos no entienden lo que nosotros hacemos. Amén. Porque ellos tienen una mente natural y tienen una mente en tiniebla, entenebrecida, embotada. Pero Dios nos ha abierto la mente para entender su palabra, sus propósitos. Así que el hecho de que usted esté en la iglesia, su mente está sufriendo un cambio y está siendo abierta para que Dios le hable a lo que Él tiene con su vida. Mira lo que hay, características de la locura del Evangelio. ¿Por qué la locura del Evangelio? Uno, choca con la sabiduría. Aquí dice, con la sabiduría humana. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputado de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo así que Dios enloqueció la sabiduría del mundo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Saben que dice la Biblia que Dios en su sabiduría le habló al hombre para que el hombre lo conociera? Pero el hombre no lo entendió. Amén. Entonces Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo así? Que lo que ellos dicen que a nosotros es locura, para nosotros es sabiduría del cielo. Amén. Para ellos es, pero para nosotros es. O sea, está hablando de un entendimiento que para ellos es locura, pero para nosotros lo entendemos perfectamente. Amén. Entonces miren lo que dice aquí. Sobrepasa todo entendimiento humano. La sabiduría de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Miren lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué guarda la paz? Diga, el corazón, la mente. Pero sobrepasa todo. ¿Sobrepasa todo? Quiere decir que tú puedes tener miles de problemas,
Pero si tienes paz, la paz sobrepasa lo que el entendimiento entiende que está pasando. Un ejemplo, el entendimiento natural te dice que tienes un problema. Amén. Y eso crea una preocupación. Pero la paz de Dios sobrepasa todo eso. Y aunque tú estés pasando por momentos difíciles, por dolor, por angustia, por cualquier cosa, sabes que a la final Dios te va a dar la victoria. Y los demás dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo y esto? ¿Y cómo lo otro? ¿Y tú estás loco? No, no, no. Yo sé que tengo un entendimiento espiritual, un entendimiento que entiende cosas espirituales. Amén. Mire lo que dice acá, por favor, sigamos. Condena al mundo y salva a los creyentes. 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, los sabios del mundo, los entendidos, Dios los desechó. Amén. Y destruyó su sabiduría. Porque en su sabiduría ellos no conocieron a Dios. Entonces Dios determinó salvar a los creyentes a través de la locura. Amén. Mira lo que dice aquí. Para desmantelar la lógica humana. Primera Juan 3, 9 y 10. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere las celestiales? Jesús confrontó a Nicodemo. ¿Sabes por qué? Porque ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Porque la mente humana no entiende lo que Dios está haciendo. Pero el entendimiento abierto puede entender las cosas de Dios con facilidad y puede estar tranquilo. Y un entendimiento espiritual abierto es un entendimiento en victoria, que sabe lo que está pasando, sabe el tiempo que está viviendo y sabe que lo que está pasando en el momento Dios lo ha permitido con un propósito y para un propósito. Y está en victoria. ¿Dónde está la gente que está en victoria aquí? Características de la lógica humana. Vamos a ver la lógica humana. Está basada en la experiencia. O sea, entiende las cosas por las experiencias que has tenido de la vida. Juan 6:31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les di a comer. Este texto se refiere de que los judíos pedían señales. ¿Cómo así? Ellos entendían que cuando un hombre era usado por Dios, tenía que manifestar ¿qué? Señales. Diga, tenía que manifestar señales. ¿Por qué? Porque ellos conocieron al Dios de las señales. Hubieron 10 plagas en Egipto, se abrió el mar rojo, les dio agua de la peña, comieron maná. Entonces ellos estaban experimentando un Dios de qué? Señales. Entonces su entendimiento estaba basado en señales, en experiencias vividas. Pero cuando Dios quiso revelarse en el propósito del plan de la salvación, se enloquecieron. Amén. ¿Cuánto les pasa así a ver? Ah, no, si no lo veo con el poder, no es de Dios. ¿Usted cree que una persona no tiene poder? Las personas tienen poder también y capacidad de inteligencia. Eso es poder. Dios es un Dios multiforme. Amén. Ellos se guiaban por la experiencia. Queremos ver señales. ¿Qué señales haces para que te creamos? Los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Los griegos no esperaban señales, sino que buscaban ¿qué? Lógica humana, sabiduría. Pero Dios los enloqueció a todos. Amén. Porque ellos se dejaban guiar solo por la señal. O sea, cuando Dios vino con un plan de salvación bien definido, con profecías cumplidas, con propósito, se les rompió la cabeza porque no tenían un entendimiento espiritual abierto, sino que tenían una experiencia al Dios de las señales. ¿Cuánto les gustaría conocer al Dios de la sabiduría? Al Dios de la inteligencia. Porque Él es sabio, inteligente, sapiente, todo lo sabe. Amén. Por favor, no lo pasen todavía, no.
Miren lo que le dice aquí, versículo, características de la lógica humana, Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal puedes hacer tú para que te veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná. Ellos se dejaban guiar por la señal. Por favor, sigue. Esta mentalidad está embotada y Dios quiere abrirla, ilimitada. Primera de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Cuántos quieren que Dios les quite el velo? ¿Qué significa el velo? Velo es aquello que no te deja entender la palabra. ¿Amén? Eso es un velo. Tener una mayor riqueza de entendimiento y de sabiduría de los misterios de Dios. Por eso Jesús les habló del vino nuevo. Jesús les habló de la palabra. Por eso Pablo dice, si alguno viene con profecía, con doctrina, con salmos o con revelación. ¿Cuántos conocen la revelación aquí? ¿Sabes qué es doctrina? Doctrina es pura palabra, pero revelación es iluminación de la palabra en los misterios que muchos no entienden. Y Dios quiere darte revelación de la palabra. ¿Cuántos quieren recibir revelación? Hoy voy a orar para que Dios te abra el entendimiento y te dé un nivel mayor de revelación. Amén. Ok. Está basada en el conocimiento terrenal, 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos lograban entender a Dios a través de las señales o a través de la ciencia. Pero Dios vino con la locura del evangelio. Y ellos dijeron, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es este palabrerío? No pudieron entender lo que Dios quería hacer. Ahora bien, C, para reconocer su grandeza, 1 Corintios 1:29-31, al fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos ha escogido. ¿Cuántos creen eso? Diga, Dios me escogió. Característica de su grandeza, escoge lo necio del, diga, lo necio del mundo. ¿Qué es lo necio del mundo? ¿Sabe? Yo era lo necio del mundo. Porque a mí Dios me sacó de un lugar donde yo pasaba todos los días consumiendo droga. Yo fui drogadicto y delincuente. Yo estuve en una banda y me balearon una vez. Estuve a punto de morir muchas veces. Tenía enemigos por todas partes. Era un hombre desechado por la sociedad. La gente esperaba que un día me mataran. Yo era lo más necio del mundo. Y Dios escoge los necios del mundo. Amén. ¿Para avergonzar a qué? A los que se creen sabios. A los necios Dios le da sabiduría de lo alto. ¿Cuántos quieren sabiduría de lo alto? Por eso, cuando tú crees que muchos sabes, la Biblia dice, si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser verdaderamente sabio. Amén. El hombre en su sabiduría humana no puede entender las cosas de Dios. Por eso Dios, para darle una cachetada al que se cree sabio, escogió ¿qué? Lo necio del mundo. Aquí lo dice, escoge lo necio del mundo. Por favor, avancemos. Lo débil del mundo. ¿Cuántos se consideraban lo débil? ¿Para avergonzar a qué? A los fuertes. Amén. Forjad espada de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, lanzad de vuestras hoces. Diga el débil fuerte. Diga, somos fuertes. Diga, soy fuerte. Soy fuerte. Es una declaración, diga, es una declaración mental. Es creer que tengo una mente abierta, que soy fuerte en el Señor. Mire lo que dice: lo débil del mundo, lo menospreciado y lo que no es. Dios escogió a lo que estaba más deshecho para darles la sabiduría de lo alto. Amén. ¿Cuántos son embajadores del reino de Dios aquí?
Diga, Dios nos ha hecho embajadores de su reino. Levante la mano y diga, Dios me ha hecho embajador de su reino. Tengo la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la ciencia del santo. Aleluya. Amén. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que. Entonces, esto de lo que es se refiere a Dios darle una capacidad de entendimiento mayor que los que se creen sabios en este mundo. Amén. Por eso la Biblia dice, ahora yo les hago una pregunta: ¿para quién es la salvación? ¿Para todo el mundo? ¿O para los que? ¿Para los que qué? Eso, pero ¿por quién murió Jesús? ¿Por quién murió Jesús? Por todo el mundo. Pero la salvación, ¿para quién es? Dice, y Dios enloqueció. Mira, Dios decidió salvar a los creyentes. ¿A quién Dios decidió salvar? Por la locura del evangelio. O sea, Cristo murió para que el mundo fuera salvo, pero los únicos que serán salvos son los que creen. ¿Los que qué? Porque los que se creen sabios, inteligentes, no pueden creer. La salvación es por fe. Entonces dice Dios decidió salvar a los creyentes. Aquellos que tienen una mente abierta y entendido que Dios existe y que Dios es real. Amén. ¿Cómo se desarrolla el entendimiento? Romanos 12:2. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y la renovación del entendimiento. La lectura es muy importante. Tú tienes que leer, leer y leer. ¿Cuánto le gusta leer aquí? Lea, 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 lea. La renovación de la mente le trae un cambio. Debe abrirse el entendimiento. Lucas 24:25. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Tú no puedes comprender la palabra de Dios si Dios no te abre el entendimiento, ni te lo renueva. Continuamos, por favor. Primero se abre la mente y después se renueva la mente. Seguimos. Características del por qué debe ser abierto el entendimiento. El entendimiento está entenebrecido. ¿Por qué una persona necesita que Dios abra el entendimiento? Porque su entendimiento está ¿qué? La palabra entenebrecido viene de la palabra tiniebla. Quiere decir que ese entendimiento tiene tinieblas, y esas tinieblas no le hacen ver la verdad de Dios. Amén. Y lo dice Efesios 4:18, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en Dios hay. ¿Por qué son ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Tú les predicas la palabra, le dices que Cristo vino al mundo para morir, para salvarte. Mira Dios, y ellos no entienden, porque el diablo se adelantó y les entenebreció el entendimiento, se los llenó de tiniebla. Y la gente, lo primero que hay que hacer para que una persona sea salva es abrirle el entendimiento. Amén. ¿Cuántos van a predicar aquí con objetivo? Yo recuerdo que una vez estaba en Chile y había unos predicadores, y yo admiraba a los predicadores porque estaban en la plaza, pero estaban con un escándalo terrible, y decían, viene el tiempo del juicio de Dios, muchos van a morir, y comenzaron a hablar pues de juicio, y la gente pasaba así pasaba la gente, y ellos no se les entendía ni lo que decían. Si no se les entiende, ¿usted cree que esas personas van a ser salvas? ¿Ah? Cuando Cristo vino a hablarnos del amor, de su gracia, del perdón, de la restauración, Cristo vino a decirnos que Él nos quiere salvar. Sabes que lo que tú tienes que hacer es utilizar las armas correctas para atraer a la gente, y cuando estén aquí tú les enseñas que la paga del pecado es muerte. Amén. Tú les enseñas que hay que huir del mundo, pero un mensaje de condenación allá afuera no atrae a nadie, porque si la gente no tiene capacidad de entender, con
con esa cantidad de cosas. Y Nabucodonosor, y ellos dirán, ¿quién será ese? ¿O no? Y el caballo que salió, ¿quién será y cómo? No, por favor. ¿O no es así? Hay que ser persuasivo y tener un mensaje claro. Jesús tenía un mensaje claro. Jesús dijo, el sembrador se lo sembrar, les habló de cosas que hacían ellos en la vida cotidiana. Mira lo que dice aquí, porque está embotado. ¿Qué es un entendimiento embotado? Es un entendimiento entorpecido. Dice aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Una mente embotada es una mente entorpecida. Por mucho que tú le hables, le digas, ellos no entienden. Dios tiene que abrirles el entendimiento, Dios tiene que limpiarles el entendimiento, Dios tiene que iluminarles el entendimiento para que puedan entender la riqueza de la sabiduría de Dios y del gran amor de Dios. Amén. Dice, porque está enceguecido el entendimiento, no puede entender ni ver. Corintios 3, 15 y 17. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando de que no pueden ver la verdad. Una persona que está ciega no puede ver la verdad. La Biblia dice, si un ciego sigue a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. La problemática de la humanidad, del mundo hoy en día, es que es un mundo en tiniebla, con entendimiento embotado, entenebrecido, sin entender los planes de Dios. Un hombre entrevistaba a un pastor y le decía, yo creo por la razón y por los hechos y por la lógica. Ahora, si ustedes dicen que Dios es poderoso, yo aquí tengo un ejemplo. Él decía, tenía como que un tumor. Ora por mí ahora para que se me quite, y si se me quite, yo creo. Pues eso no es así. Amén. Eso no es así. Porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Si tú no crees, ¿qué vas a recibir? Nunca nada. Amén. Está enceguecido. Por favor, seguimos, continuamos. Debe ser alumbrado. ¿Cuántos quieren que Dios les alumbre el entendimiento? A ver, levánteme la mano, que le alumbre el entendimiento. ¿Qué es alumbrar? Es como cuando algo está oscuro y no lo entiendes. Y Dios te da esa capacidad de entender la palabra. Y tú dices, wow, tremendo Dios, tú sí eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Eso es alumbrar el entendimiento. Dice aquí, características de la iluminación del entendimiento. Produce claridad de la verdad. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Si Dios te alumbra los ojos de tu entendimiento, tú vas a saber para qué Dios te llamó, qué capacidades tienes, qué dones tienes, cuáles son los dones. Sabes todo en Dios, tienes una sabiduría. Dios te da capacidad de entender. La captas así rápido. Amén. Aprendes, y cuando tú aprendes, enseñas también. Amén. Entonces Dios tiene que alumbrar el entendimiento para producir claridad. 2. Produce espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento. Dos cosas son necesarias y están conectadas a la iluminación de nuestro entendimiento. La una es, se activa un espíritu de esa. ¿Cuánto quieren sabiduría aquí? Yo recuerdo que en esos tiempos yo decía, Señor, yo no entiendo nada. Yo me consideraba un hombre bruto. Yo decía, yo soy bruto, yo no entiendo nada. Y le decía al Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Y hoy en día el Señor me ha dado esa sabiduría que tanto le pedí. Tanto que Dios me permitió escribir una escuela. Yo tengo una escuela. De hecho, todos estos son temas de la escuela que tengo, de los niveles de la escuela. Amén. Y Dios me dio esa capacidad de entender, de ser iluminado por Él, por su Espíritu, para poder escribir y ser inspirado por Dios. Amén. ¿Cuántos quisieran que Dios les iluminara la mente? Amén. Hoy vamos a orar por eso. Amén. Vamos a orar por eso. ¿Ok? Primera de Corintios 2 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. ¿Quiénes hablan sabiduría? La gente que ha alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en
¿Cuál es la sabiduría de Dios? Misterio, diga, misterio. ¿Cuántos conocen los misterios del reino? Y usted dirá, ¿qué será eso? ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo, versículo 10, Pedro le dijo, Señor, ¿y por qué a ellos les hablas por parábola y a nosotros no? Jesús le dijo, porque a vosotros os he revelado los misterios del reino, mas a vosotros no. Misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Sabías que el amor es un misterio? ¿Sabías que la cruz es un misterio? ¿Sabías que la gracia es un misterio? Los misterios del reino se les revelan a los que tienen la mente abierta. Amén. El ministerio del perdón. Ama a tu enemigo. Amén. ¿Cuántos aman aquí a su enemigo? Entonces has entendido un misterio. Amén. Cuando tú entiendes los misterios, tú haces lo que el mundo no hace. Amén. Ok. Dice, se activa la revelación del conocimiento. ¿Cuántos tienen revelación del conocimiento? Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento de la palabra necesita revelación y sabiduría para entender los misterios que están en la palabra. Por eso cuando usted no tiene esto, usted está limitado, no puede avanzar. Amén. Avancemos, por favor. Nos permite conocer nuestra herencia espiritual, Efesios 1:19-20, el cual la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del Espíritu de su fuerza, la cual operó en Cristo, y resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Entendemos la herencia de Dios. El entendimiento me hace ser que yo soy un coheredero con Cristo, que tengo herencia en el Señor. Yo recuerdo que yo sufría por haber crecido sin papá y sin mamá, llegar al Evangelio. Yo fui a un seminario, yo me sentía alejado de la gente, no saludaba, no hablaba, me sentía con una autoestima por el suelo, me sentía que no era una persona que valía, me daba miedo de hablar en público, dirigirme a las personas para preguntarle algo. Yo recuerdo que fui a un seminario y tenía necesidades en las cuales carecía de dinero y no encontraba apoyo, y me fui debajo de un puente, ya era cristiano, apenas estaba empezando, me puse a llorar y decía que por qué las personas o los hermanos de la iglesia eran así diferentes, pero el problema no estaba en los demás, estaba en mí. Yo me sentía así. Amén. Y Dios me habló y me dijo, tú eres mi hijo. Así me dijo, tú eres mi hijo. Yo me puse a llorar y el solo que me dijera, tú eres mi hijo, me dio la valentía. Yo soy tu hijo. Yo no soy cualquiera, yo soy un hijo tuyo. Cuando entendí eso, yo soy tu hijo, yo me levanté de allí, me fui, yo digo, voy a aprender. Yo soy un hijo de Dios. Yo lloraba y soñaba con ir a las naciones a predicar, porque no sabía nada. Entonces Dios te abre la mente y te hace entender quién eres, para que no andes mendigando amor o cariño. Porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mi Padre no me dio amor. Y eso no significa que yo no le dé amor a mis hijos, porque soy amoroso con mis hijos. Porque el amor me lo dio el Padre. Amén. Diga, Dios nos da todo lo que necesitamos. Amén. Dice, la renovación del entendimiento. Romanos 11, 33, 34. Oh profundidad de la sabiduría, de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo tienen la mente de Cristo aquí? Características de un entendimiento renovado. Uno, son personas que practican la mejora continua. ¿Cómo se sabe que la persona tiene un entendimiento renovado? Practica la mejora continua. Siempre está tratando de superarse, tratando de mejorar. ¿Cuántos mejoran aquí?
Dígale que da supérese, mejore su aspecto, en todos los aspectos, su aspecto emocional, sentimental, su aspecto físico, su economía. Practique la mejora continua, trate de ser mejor, sea excelente. ¿Cuántos van camino a la excelencia? Diga, voy a ser excelente, voy a aprender a hablar mejor. Yo recuerdo que no hablaba bien, yo decía, en vez de decir estábamos, decía estábamos. Y no sabía hablar. Amén. ¿Cuántos van a practicar la mejora continua? Diga, voy a practicar, póngase a leer. Si quiere aprender a hablar bien, tome un lapicero, es una técnica, póngasela en la boca y lea un periódico rápido y usted se le va a desarrollar la capacidad de hablar y el léxico. Amén. Lea, instrúyase, practique la mejora continua. Amén. Dice aquí, son personas innovadoras y elocuentes. ¿Cuánto les gusta innovar? Quiere decir, no hacen lo mismo, siempre están haciendo cosas totalmente distintas. Por favor, no me malinterprete. Los principios de Dios no cambian, pero los moveres sí cambian. Amén. Diga, los moveres sí cambian. Quiere decir los métodos, pero los principios no. El pecado es pecado, la mentira es mentira. Amén. El adulterio es adulterio, la fornicación es fornicación, pero los moveres de Dios sí cambian. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Amén. Porque Dios es un Dios de moveres, pero los principios siempre son estables. Amén. Por favor, seguimos. Al final, los que quieran tener el material se puede acercar a mí. A ver, ¿qué más? Por favor, ¿qué más? Continúe. Son personas que desarrollan un buen hábito de lectura. ¿Cuánto les gusta la lectura aquí? A ver, sea sincero, por favor. Y le digo, sea sincero. Ahora, levante la mano, baje la mano a los que no le gusta. ¿No te gusta? Eso es bueno. Mira, no hay cosa más poderosa que la palabra. ¿Sabe que mi mayor deleite es leer? De verdad. Porque leer es lo que me ha llevado a donde estoy, gracias al Señor. Leer me sacó de la depresión. Yo duré año y medio en depresión y un demonio me decía, quítate la vida. Pero Dios me dijo un día, ¿tú quieres dejar un pensamiento? ¿Cuántos quisieran dejar un pensamiento? Y me dijo, es como cuando tienes un celular de alta gama y uno de una gama baja. Cuando tú tienes un celular de baja gama y te compras uno de alta gama, tú comienzas a ver el de alta gama, ¿o no? Y lo ves tanto que no sabes en qué momento dejaste el de gama baja. Los pensamientos, entre más quieras dejarlos, menos los dejas, porque más los piensas. Pero si tú haces otra cosa, dejas lo que no podías dejar. Amén. Quiere decir que si tú te dedicas a otras cosas, entonces dejas todo eso. Yo dejé la depresión estudiando la palabra. Amén. Ok. Bendiciones de una mentalidad renovada. ¿Cuántos quieren bendiciones? Amén. Serás entendido en los tiempos difíciles. ¿Sabe que el año antes que comenzara la pandemia, el Señor me mostró una revelación y yo estaba predicando acerca de eso? Y en este tiempo estoy predicando acerca mucho de la paternidad. Y estoy hablando mucho de la generación. Estoy hablando mucho del carácter en los padres sobre los hijos, porque Dios me ha dicho, esto es lo que quiero que haga, porque yo voy a levantar una generación que pueda enfrentar la generación corrompida de este tiempo. Porque hay una generación corrompida a través de la música, de todo, y Dios va a levantar una generación de padres que enseñen a sus hijos, porque ellos son los que van a pelear contra todas estas cosas que se vienen, porque lo que se viene son cosas peores. De verdad, para el mundo vienen cosas terribles. Usted no ve cómo va en decadencia, no hay moral, no hay principio. Y usted tiene que cuidar a sus hijos, la mente de sus hijos. No es posible que un niño tenga un celular. Es impresionante.
Ok. Todo el mundo se quedó callado. Dice aquí, Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en lo que y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho seguían todos sus. O sea, una persona entendida que en los tiempos, tiene una mente amplia, entiende lo que está pasando, esto está pasando por esto y esto, y sabe lo que hay que hacer. Amén. Pero hay gente que no sabe ni dónde está parada, ni el mundo, ni nada, ni lo que pasa, ni nada. Por eso, si usted quiere, le doy como consejo, cuide a sus hijos. Amén. Porque el ataque del diablo es para sus hijos. Sus hijos son los que están, nuestros hijos son los que están siendo atacados en este mundo. Amén. De destruirlos. Seguimos. Características de los hombres entendidos: tienen la capacidad de discernir todo lo que pasa en el momento exacto. Amén. Saben lo que deben hacer en los tiempos de crisis. Tienen la capacidad de influenciar sobre otras personas para seguir una estrategia. Porque son personas entendidas. Por eso hay que convertirnos en gente que entendido. ¿Alimenta qué? Tu mente. ¿Cuántos van a alimentar su mente? Amén. Por eso le digo, si no le gustaba leer, le va a tocar leer. Amén. Léase la Biblia. Yo he acostumbrado a leer la Biblia desde mi Biblia, porque del celular te entran tantas cosas y cuando te sacan. Amén. Léase la Biblia, lea libros, instrúyase, conozca, investigue. Amén. Tenga una mentalidad que tenga capacidad de desechar lo malo y recibir lo bueno. Por favor, continuemos. Dice aquí, disciernen las señales de los tiempos. Aquí hay un texto que está en Mateo. Otro es, tienen la capacidad de evitar un desastre. ¿Sabía usted que Rahab la ramera, una mujer entendida? Josué armó todo para destruir la tierra de Jericó. ¿Y sabe qué hizo Rahab? Siendo una ramera, fue donde los espías los escondió, subió al terrado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Porque Jehová Dios de Israel es Dios en el cielo y Dios en la tierra. ¿Cómo ella entendía si no era de Israel? ¿Era qué? Diga, entendida. Ella dijo: viene la destrucción, el corazón de todo el pueblo ha desfallecido por causa de vosotros. Yo entiendo que el Dios que viene destruyendo todo. Va a destruir a esta tierra, por eso yo no quiero estar aquí cuando pase. Yo quiero pasarme a caminar con la gente de las promesas. Así que de ahora en adelante voy a renunciar a la prostitución y voy a buscar a Dios. Eso es entendido en los problemas. ¿Sabe con quién se casó Rahab? Con un príncipe, con el padre de Boz, Salmón. Lea la Biblia. Amén. Entonces, ¿cómo era posible que un príncipe se casara con una mujer que fue ramera? ¿Ah? Porque una mujer que entendió que venía algo malo, pero también venía algo bueno.